Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos cada uno de ustedes. Antes de iniciar, también quiero pedir sus oraciones por mi suegra. Ha estado un poco indispuesta, no pudo acompañarnos el día de hoy, para que estén orando por ella. De igual manera, pues es un gozo poder ver a la hermana María Elena una vez más. Sí, le dije a mi esposa hace rato, pues sentí un nudo en mi garganta porque pues, se juntaba mucho con mi mamá y trajo recuerdos a mi vida. Pero que el Señor me dé fortaleza para hablar su palabra esta mañana. Pues bien, hermanos, nos encontramos una vez más en el Evangelio de Mateo, siguiendo con nuestro estudio. La semana pasada estuvimos tocando el tema de lo que fue la negación de Pedro, en el tema de venciendo el desánimo. Cómo el Señor les advierte o les avisa a los discípulos que ellos van a desertar, que ellos le van a abandonar e incluso van a negar conocerle. El pasaje que vamos a ver el día de hoy está relacionado también un poco con lo que vimos la semana pasada. El Señor ahora les va a traer una nueva enseñanza, aún en sus últimos tiempos, sus últimos momentos de vida. El Señor siempre trata de enseñar a sus discípulos que aprendan a depender de Él y sobre todo, como lo vamos a ver en este día, en el tema de hoy, que le he titulado El poder de la oración. El Señor les va a enseñar que orando al Padre y sometiéndose a su voluntad podremos salir adelante, y lo va a demostrar en Él mismo, con su misma persona, Él poniéndose de ejemplo. Así es que vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude en la exposición de su palabra en esta mañana. Estos últimos 10 versículos de lo que me toca a mí exponer. Así es que les pido que me acompañen en oración, hermanos. Padre Celestial, Señor, te alabamos en este día y te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu paciencia, por tu amor, Señor, y sobre todo por ese perdón tan grande que nos has dado, Señor. El poder ser llamados también tus hijos, Señor, es un privilegio muy grande, Padre. Y te pido, Señor, que en esta hora, si se encuentra aquí alguien que aún no ha sido llamado, que aún no tiene esa adopción tuya, Señor, de ser llamado tu hijo, que obres en su corazón, obres en su mente, Señor, y le permitas, Señor, venir a conocerte a través de tu palabra y a través de la comunión de los santos, Señor. Ponemos este día en tus manos, esta exposición, este tiempo, Señor, y aún la comunión externa de Santa Cena y la comida fraternal de este día, Señor, para que se haga con orden, con reverencia, sabiendo con quién estamos, Señor, que tú eres el principal invitado en nuestra mesa en este día, Padre. Gracias te damos en el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, pues estamos en el capítulo 26, versículo 36. Del versículo 36 al versículo 46 trataremos de exponer este día estos 10 versículos por la gracia del Señor. Mi Biblia trae el tema aquí, la agonía de Jesús en el Getsemaní, por eso le he titulado El poder de la oración. Vamos a ver ahora en el Señor Jesucristo cómo Él puede vencer una agonía a través de una oración a su Padre y también sometiéndose a su voluntad. Versículo 36 dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. ¿Sí? La antesala de la cruz, el inicio, el camino hacia la cruz empieza aquí, en este lugar. El Señor Jesucristo se encuentra en este huerto conocido como el Getsemaní. Este huerto está ubicado en algún lugar del camino hacia el Monte de los Olivos. Era un huerto pequeño, como dice la Escritura, se llama Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite o lagar de aceite, y era el lugar donde extraían precisamente el aceite del olivo. Y tiene mucho significado lo que el Señor va a presenciar en su persona en este día también, cómo el Señor va a ser prensado en su alma, va a ser en una agonía extrema, de ahí que el título tiene relación con lo que el Señor sucede en su persona.
era un lugar tranquilo, era un lugar apropiado para la enseñanza, era un lugar apropiado para reflexionar en las cosas que se le presentan diariamente, para descansar también, y como lo vemos en este pasaje, era un lugar apropiado para entrar en oración, en meditación con su Padre Celestial, en una comunión personal. ¿Sí? Aquí el Señor se encuentra en esta escena, en el versículo 36, con sus discípulos y manda a sus discípulos que se sienten. Podemos interpretar estas palabras como que el lugar era un lugar privado, un lugar personal que estaba cercado y tenía una puerta principal, que es donde el Señor les pide a sus discípulos: quedaos aquí, entre tanto que yo voy más adentro. Y vemos el propósito de estar más adentro en el versículo 36. Dice: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Lleva un propósito, lleva una idea principal el Señor Jesucristo al estar en este lugar. De igual manera, sabemos también que en este lugar son 11 los discípulos que están con el Señor Jesucristo, porque uno ya tomó la decisión de desertar aún antes de que el Señor anunciara que iba a desertar. Sí, es Judas el que ya no está aquí. Pero por la historia podemos saber que Judas también conoce este lugar, también tiene conocimiento de él, ya que el Señor Jesucristo lo usaba de manera cotidiana para los propósitos que hemos mencionado, para descansar, para reflexionar e incluso para enseñar o para orar. Entonces Judas conoce este lugar. De alguna manera, Judas está enterado de dónde va a estar el Señor Jesucristo, porque conoce los lugares que él frecuenta. Sabemos el propósito de Judas. Él sale ya en el versículo 25 anterior, que él ya va con un propósito de traicionar al Señor y de entregarle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él ya piensa en su corazón egoísta y pecaminoso y en poder satisfacer sus necesidades personales, sobre todo la ambición que siente en su corazón y el tener algún ingreso de algo que él considera ya está a punto de perder. ¿Sí? El Señor Jesucristo, sabemos por la historia, que ha estado anunciando también que va a ser traicionado, que va a ser puesto preso y que será juzgado. Él ha estado anunciando todas esas actividades. Judas conoce entonces el lugar donde el Señor Jesucristo va a estar. Era un lugar frecuentado periódicamente por ellos. Lo vemos en Juan capítulo 18, versículo 2. Él tiene conocimiento del lugar. No hay un conocimiento de quién es el dueño, como tampoco hay un conocimiento quién es el dueño del cenáculo donde el Señor celebra la última Pascua con sus discípulos, conocido como el aposento alto. Solamente el Señor manda a sus discípulos que preparen la Pascua y que se reúnan ahí. De la misma manera, este huerto tampoco tenemos un dato específico de quién es el dueño de este huerto, pero por ser un lugar frecuentado, por ser un lugar que el Señor Jesucristo acudía periódicamente, puede ser alguno de los discípulos que le seguían. Recordemos que mucha gente seguía al Señor Jesucristo, o algún amigo, tenía amigos personales que pudieran tener o ser dueños de este huerto en donde está el Señor Jesucristo con sus discípulos, de lo mismo que el aposento alto. El Señor entonces da un mandato en el versículo 36, les dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo voy y oro. El Señor da unas instrucciones a sus discípulos. Él iba a otra parte del huerto y da una advertencia: yo voy a entrar en oración, voy a estar en comunión con mi Padre. El lugar es apropiado, el lugar es tranquilo, el lugar es un lugar muy adecuado para que Él esté en comunión personal con su Padre Celestial. Versículo 37 dice: entonces, tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Estos 2 hijos de Zebedeo son Jacobo y Andrés, junto con Pedro, 3 de los discípulos, probablemente del círculo más íntimo del Señor Jesucristo, más allegados a Él, como representantes también del resto de los discípulos, el cual se quedan 8 en la entrada principal, y estos 3 acompañan al Señor Jesucristo a esa relación íntima con el Señor Jesucristo y con su Padre Celestial. ¿Sí?
dejó el grupo en la entrada del huerto y estos tres acompañan a este lugar. Y es aquí donde empieza entonces algo que la Escritura dice en el versículo 37, la parte B dice, y comenzando a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y para entender esta angustia del Getsemaní debemos de comprender quién es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es un verdadero Dios y verdadero hombre. Sabemos por los que han estudiado ya el Descubra 1, hemos aprendido esta verdad acerca del Señor Jesucristo, que es el único que tiene una naturaleza 100% humana y 100% divina. ¿Sí? Para los que no se acuerdan, está en la lección 5 del Descubra 1. ¿Sí? Es un repaso único que tiene estas dos naturalezas. Por eso, la persona de Jesucristo, su conciencia supera a la de cualquier hombre humano, a cualquiera de nosotros. Él está por encima de nosotros porque es también 100% Dios. Y es el único que podía expresar de sus propias palabras lo que dice Mateo 11:25. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esa relación personal, esa relación íntima y el poder decir esas palabras son exclusivas del Señor Jesucristo. Es el único que conoce al Padre, y el Padre a quien conoce es al Hijo, y aquel a que el Hijo quiere revelar. Y en esa intimidad es en donde entra el Señor Jesucristo en este día, en el pasaje conocido como la agonía del Getsemaní. Por lo cual, el Señor Jesucristo, siendo igual a Dios, se despojó hasta llegar a una condición de siervo mediante la humanidad. Eso lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. ¿Sí? De manera que como los hombres comparten de carne y sangre, el Señor Jesucristo participa de lo mismo y no se avergüenza de llamarles hermanos. Eso está en Hebreos 2, 11 al 14. Hermano, le voy a pedir también, voy a ir un poco rapidín, pero si trae usted sus hojas para hacer anotaciones de los pasajes, pues sería bueno que se acostumbre a tomar notas. Recuerde que soy un humano, 100% humano, yo no soy Dios y yo me puedo equivocar. Y la única manera de convencer de un error es a través de la palabra de Dios y de la misma manera yo al exponer. Recuerde, soy humano y puedo equivocarme, por lo cual usted debe estar convencido de lo que yo estoy diciendo con la palabra de Dios. ¿Sí? Seguimos adelante. El Señor Jesucristo participa entonces de carne y sangre igual que sus hermanos, por eso les llama hermanos en Hebreos capítulo 2, versículo 11 al 14, por lo cual podemos deducir que el Padre está entregando a su Hijo, como dice Juan 3:16, el Padre por amor, y eso recárquelo en su corazón, es por amor, entrega a su Hijo. ¿Sí? Todo lo referido a Jesús tiene como sujeto principal que Él es el Emmanuel, que habla Isaías. Dios con nosotros, el Hijo encarnado, la presencia de Dios en Cristo Jesús, es todo en el Señor Jesucristo. Por eso la conciencia que exige en Jesús de Dios como Padre, también tiene una autoconciencia en Él mismo como Hijo, y también está consciente de la certeza que está por cumplir, que es la redención del pecador. ¿Sí? Por lo cual, está consciente de estas tres cosas. Es como expresar en otras palabras, si el Señor Jesucristo hablar y dice, yo sé quién soy, es el Hijo de Dios. Yo sé quién me ha enviado, lo ha enviado el Padre. Y también, yo sé a qué he venido. Y ha venido precisamente a ser el Redentor del mundo. Por lo cual,
Getsemaní es la expresión suprema de la conciencia salvadora del Señor Jesucristo. Y lo repito, Getsemaní es la conciencia suprema de las obras salvadoras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Como hijo se ha ordenado al Padre en fidelidad absoluta para llevar a cabo la obra redentora asumida desde la eternidad. Por eso él podía decir, cuando habló con la mujer samaritana, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Él viene a cumplir la voluntad. Él está consciente de la obra que viene a realizar. De ahí entonces que encontramos en este pasaje, versículo 37, en la parte B, que él comienza a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Sí? Él empieza a entristecerse y angustiarse en gran manera. Podemos decir entonces que en este huerto, en este Getsemaní, el que está entrando al huerto es Cristo. Él entra a orar. El que está entrando al huerto es Dios mismo, porque Él es Emmanuel y entra manifestado en carne. Por lo cual, el que está en este lugar es Dios mismo, el que está agonizando. El Verbo encarnado está agonizando y comienza, dice el pasaje, a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Sí? En Juan capítulo 14, versículo 8, enseña que es igual de la misma esencia que el Padre. Felipe le pregunta al Señor Jesucristo, muéstranos al Padre, y el Señor Jesucristo le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conoces. El que me ve a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? De la misma esencia, de la misma naturaleza que el Padre. ¿Sí? El Evangelio de Juan, capítulo 1, dice que en el principio Él era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios mismo. ¿Sí? Pablo, hablando a los romanos en el capítulo 9, versículo 5, dice, de quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Cristo en forma humana es Dios mismo. El que entra en Getsemaní entonces es Dios mismo en una etapa de agonía y de tristeza. ¿Sí? Juan capítulo 1 versículo 3, que es en Él en que fueron hechas todas las cosas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y se refiere al Señor Jesucristo. ¿Sí? Por eso Pablo, cuando habla en Colosenses capítulo 1 versículo 15, aquí sí voy a pedir que me acompañen. Colosenses capítulo 1 versículo 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Se refiere entonces al Señor Jesucristo. Él es la imagen de Dios, es Dios mismo. Él es el Emmanuel del cual habla Isaías, Dios con nosotros. Y es Él el que está entrando en Getsemaní. Pero entendiendo también la otra naturaleza del Señor Jesucristo, 100%, es un hombre. El que está entrando también en Getsemaní es un hombre. Hombre como usted y como yo. Un hombre 100%. Su naturaleza humana lo hace semejante a los hombres. La diferencia es que Él es sin pecado. Esa es la diferencia. Él no pecó, Él nunca pecó. Por lo tanto, quien agoniza es una persona divina y una persona humana. 100% Dios, 100% hombre. Sus dos naturalezas no se separan en el Getsemaní. Las dos naturalezas están presentes aquí en el Getsemaní. Si nosotros vemos la historia de los sumos sacerdotes, vemos la identidad del primer sumo sacerdote que fue Aarón. El primer sumo sacerdote estaba muy cercano a los hombres por las debilidades que como humano tiene, pero muy lejos o muy distante de Dios por los pecados. ¿Sí?
El Señor Jesucristo, bien, llegando a ser, como dice Hebreos, el sumo sacerdote para nosotros, estaba muy cercano a los hombres por la naturaleza humana que Él tiene. Y de la misma manera estaba muy cercano a Dios porque Él también es Dios. 100% hombre, 100% Dios. Y ya entendiendo esto, llegamos al versículo 38 que dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. La angustia del Señor Jesucristo sigue. La expresa una vez más aquí. Mi alma está muy triste. El conflicto que el Señor Jesucristo está teniendo en este momento no es un conflicto externo, sino interno. Lo expresa el versículo. Mi alma, dentro de mí, empiezo a angustiarme en gran manera. ¿Sí? Es como si el Señor Jesucristo estuviera diciendo lo que es Getsemaní: estoy preso de una angustia mortal. Recuerde, Getsemaní era una prensa de aceite o un lagar de aceite. Servía para prensar el olivo y extraer de él el aceite. Entonces el Señor Jesucristo, en otras palabras, está diciendo: estoy preso de una angustia mortal. Lo dice en el versículo 38, dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Sí? El Señor Jesucristo se encuentra aquí entonces getsemanizado. Está getsemanizado. Está preso en una angustia. La angustia que Él está sintiendo es tan fuerte, como dice el versículo, que siente morir. No quiere decir que va a morir en esta angustia, pero Él siente morir. Y eso es algo que el ser humano experimenta tal vez de vez en cuando, que la angustia que nos agobia y que nos ataca en nuestra mente y en nuestro corazón, hasta el punto de en ocasiones sentirnos que morimos por la angustia. El Señor está sintiendo ese tipo de angustia, una angustia tan extrema, tan intensa dentro de sí, que Él expresa con estas palabras: hasta la muerte. Siento morir, me siento solo tal vez, me siento derrotado, aunque no es derrotado, pero Él siente en su humanidad que puede ser vencido o puede ser atacado. El Señor siente esta angustia en su alma que le aprisiona. De ahí que vemos entonces la necesidad como hombre de un amigo. La necesidad de un amigo que le acompañe en este tiempo de angustia. Y como dice su palabra, aquí dice: les habla a los tres que le acompañaron, este es a Pedro, a Jacobo y a Andrés, y les dice: quedaos aquí y velad conmigo. Y esto habla del compañerismo que existe entre nosotros como hermanos, cuando nos sentimos en una situación tan intensa o tan fuerte en nuestra alma, en nuestro corazón, el buscar el apoyo y el compañerismo de nuestros hermanos, principalmente de nuestros amigos en Cristo. ¿Sí? Yo doy gracias al Señor por mis amigos que tengo en Cristo, porque tengo la confianza de poder expresarles y decirles: quédense aquí conmigo y oren conmigo, porque lo que estoy sintiendo es muy fuerte hasta la muerte. Y el Señor Jesucristo lo hace aquí, mostrando entonces su humanidad, invitando a sus amigos a que oren con Él. Vemos entonces que el Señor Jesucristo empieza a cumplir las profecías que Isaías ha expresado anteriormente en el capítulo 53, y ahora se identifica como un varón de dolores, experimentado en quebranto. Su alma empieza a quebrantarse. Un varón de dolores que empieza a quebrantarse a lo más profundo de su ser. Y Jesús pide a sus discípulos a mantenerse despiertos, a velad conmigo, a estar alertas. Es el mandato de un amigo que había hecho todo por ellos y que ahora les pide que se mantengan despiertos y les exhorta a velar. Y vemos las palabras: quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesucristo anteriormente había llamado a sus discípulos amigos. Ya no les llamaré siervos, dice, ahora serán mis amigos, los llamaré mis amigos.
Y Proverbios 17:7 dice que el amigo en todo tiempo ama y es como un hermano en tiempo de angustia. Aquí vemos la necesidad del Señor Jesucristo, de un amigo que ama y un amigo que está dispuesto aún en tiempo de angustia. Y esto nos enseña a nosotros también a tener este tipo de amigos a nuestro alrededor, dispuestos a amar y dispuestos a estar en un tiempo de angustia para nosotros. ¿Era mucho pedirles lo que el Señor les estaba pidiendo a sus amigos? No. Es mucho pedir que un amigo esté ahí al día con usted y que le acompañe en oración. No siempre tiene que saber la necesidad. Simplemente con las palabras del amigo que diga, ocupo que ores por mí, debe ser suficiente para que usted y yo estemos orando por él. ¿Sí? Si el amigo quiere darnos detalles, adelante. Pero si solamente dice, ora por mí, ora conmigo, debemos de estar dispuestos a orar. Y es lo que el Señor Jesucristo pide de sus amigos. Quedaos aquí y velad conmigo. Ya hemos visto que este hombre que está agonizando es 100% Dios, 100% hombre. Como Dios, Él fue exaltado por los querubines en Isaías capítulo 6, cuando expresaron la palabra santo, santo, santo. Se referían al Señor Jesucristo, Él era el que estaba ahí. Y como hombre, en Isaías 53, versículo 9, dice que no hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Era un hombre perfecto, era un Dios perfecto, es un Dios perfecto. Jesús solo no pecó, sino que no podía pecar. Pero la profecía, igualmente en Isaías, tenía que cumplirse. La profecía tenía que cumplirse en el versículo 10, que dice, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Y aquí empieza esta profecía a cumplirse. Jehová empieza a quebrantar a su hijo, a sujetarle a padecimientos. Y el Señor está sintiendo todo esto en su alma y en lo más profundo de su corazón. Cuando el Señor Jesucristo subió a la cruz, ya lo hizo cargando el pecado. Ya lo hizo con la carga del pecado en sus hombros. Por eso Pedro dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Pero lo que vemos entonces, el Señor Jesucristo empieza a experimentar algo nuevo en su ser que Él no había experimentado jamás. El Señor Jesucristo está empezando a sentir algo y analizar situaciones en su vida que nunca había experimentado, que Él no había estado haciendo anteriormente. La intercesión del Señor Jesucristo por lo que siente, y lo vemos en el pasaje, lo hace orar intensamente, no solamente una vez, sino lo hace 3 veces. Lo vemos en el versículo 39, cuando empieza a orar por primera vez. Una vez más lo vemos en el versículo 42, cuando dice, oró por segunda vez. Y una vez más, en el versículo 44, que dice, y oró por tercera vez. Eso habla de la persistencia en la oración. Eso nos enseña a nosotros a ser persistentes en la oración, como puso el ejemplo anteriormente del juez injusto con la viuda. La viuda fue insistente con el juez hasta que obtuvo lo que quería. De la misma manera, nosotros debemos de ser persistentes en nuestra oración al Señor, a nuestro Padre Celestial. El Señor está demostrando también esto aquí. No solamente ora una vez, sino lo hace en 3 ocasiones. 3 ocasiones dirigiéndose al Padre, que es el único que le puede responder. Jesús entonces está enfrentando algo nuevo para él, algo que no había experimentado y que la profecía nos manda también a meditar en eso. Y es que él estaba empezando a ser hecho maldición para que los malditos, o sea nosotros los malditos, a causa del pecado podamos ser llamados
benditos de Dios o bendición de Dios. Eso lo puede usted ver en Gálatas capítulo 3, versículo 13. Él iba a ser hecho pecado para que el pecador pudiera ser hecho justicia de Dios en él. Él nunca pecó, pero iba a ser hecho pecado para que nosotros pudiéramos ser llamados justos delante de Dios. Según de Corintios capítulo 5, versículo 21. El Señor Jesucristo, a lo largo de su ministerio, Él estuvo hablando acerca del perdón de pecados. Había tenido relación con pecadores, había anunciado la salvación mediante la fe en Él mismo. Pero la relación personal del pecado transferido a su cuenta, aún no lo había experimentado. Él estaba anunciando el perdón de pecados. Él estaba perdonando pecadores. Él estaba conviviendo con pecadores. Pero la cuenta, esa cuenta transferida a él aún no lo había experimentado. Y aquí él ya empieza a sentir la cuenta a su favor. O sea, para limpiarnos a nosotros, para que nosotros pudiéramos ser llamados benditos, para que nosotros pudiéramos ser justificados, el santo, el puro, tenía que ser hecho maldito. Él tenía que recibir esa culpa. Versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos la oración que el Señor Jesucristo está haciendo. Y vamos a analizar entonces la petición de Jesús. Lo hace 3 veces. La misma oración se repite por 3 ocasiones, como dice el versículo 44, dice: dejando, se fue de nuevo y oró por 3ª vez diciendo las mismas palabras. Es importante entonces analizar qué es lo que está pidiendo Jesús, qué es lo que está pidiendo. El Señor no tiene duda en el poder de su Padre, porque lo ha expresado anteriormente, como dice Marcos 14:36, dice: todas las cosas son posibles para ti. El Señor no duda en el poder del Padre. El Señor reconoce que Dios tiene poder para remover esa copa. Sin embargo, se somete a la voluntad del Padre. Y lo vemos en este pasaje. Se somete a la voluntad del Padre. Y esto es, Él está siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Queda demostrada la obediencia. La obediencia se manifiesta en las palabras de Jesús cuando dice: pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Es obediente a su Padre. Sabe a lo que viene. Sabe quién es, sabe quién lo envió y sabe para qué está aquí. Y ahora, lo que Él está sintiendo, Él desea que su copa sea quitada, pero dice: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Como tú quieres, como tú deseas. Jesús está pidiendo que pase de él en el sentido de que pase o apartarla, por lo cual la intensidad se intensifica. Hay algo en él que él no ha sentido anteriormente. Y es la idea de cubrir el castigo del pecado en su vida. Él no es pecador, Él es santo, pero empieza a sentir lo que viene a cumplir, a ser ese sustituto por usted y por mí. Jesús pide que esto pase de Él. Jesús no es objeto de ira. Él no tenía por qué recibir la ira, pero es un sustituto de los que somos nosotros por naturaleza hijos de ira. Nosotros sí merecemos la ira de Dios, Él no. Pero Él empieza a ser el sustituto, por tanto, se expone voluntariamente al juicio que recae sobre sus hermanos, asumiendo ante la justicia divina su penalidad para desligarlos. Entonces, no puede tratarse de una copa que represente solo sufrimiento que viene o incluso muerte, sino que se trata de algo mucho mayor. Dios no está pidiendo que se quite el sufrimiento. Dios no está pidiendo tampoco el deseo de no morir físicamente. ¿Sí? Eso sería contradecir lo que Él ha estado enseñando anteriormente.
Es algo más lo que él está pidiendo. Lo vemos aquí en el versículo 39. Pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero. Vemos que como humano, él deseaba la compañía de sus amigos, de sus discípulos, pero cuando viene a ellos los encuentra durmiendo, versículo 40. ¿Sí? Y vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Se acuerdan del pasaje de la semana pasada? Pedro fue el que dijo: yo nunca te negaré y yo te voy a seguir hasta la muerte, yo voy a estar contigo. Ahora no ha podido velar con él, no ha podido ser ese amigo que el Señor Jesucristo necesitaba en este tiempo de angustia y de sufrimiento. No has podido velar conmigo tan solo una hora. No sabemos qué tiempo duró la oración del Señor, pero lo que sabemos es que los discípulos, en vez de estar orando, en vez de estar intercediendo, en vez de estar siendo de apoyo para el Señor Jesucristo, estaban dormidos. Estaban dormidos. Y muchas veces caemos en esta pesadez espiritual en nuestra vida, en que en vez de estar intercediendo, en vez de estar orando, nos quedamos dormidos. Nos quedamos dormidos y eso no refleja una buena relación con el Señor. La semana pasada el Señor les ha dicho a los discípulos: ustedes van a desertar, ustedes me van a abandonar. Y Pedro es el principal que sale y dice: yo jamás te voy a dejar, te voy a seguir hasta la muerte. Bien, ahora vemos la escena. El Señor Jesucristo necesita de Pedro, necesita de su apoyo, y Pedro está dormido. Por eso el Señor Jesucristo habla directamente a Pedro y le dice: no has podido velar conmigo una hora. ¿Sí? Versículo 41 dice, da las razones por las cuales uno debe de estar velando siempre y de estar alerta siempre. Versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor les había preparado anteriormente una advertencia, les había dicho: me van a desertar. La manera para mantenerse firme y para mantenerse fuerte es a través de la oración. Y el Señor les dice: velen conmigo y oren. No lo han hecho, ellos han dormido. Y ahora les da en el versículo 41 las razones que hay para estar velando. Velad significa resistir al sueño, o sea, estar despierto, ¿sí? Por eso existe un trabajo ahorita de manera natural que se dice son veladores, pero en vez de ser veladores son veladuermes, porque están durmiendo. Esa es la idea de estar velando de manera física, pero a lo que el Señor se está refiriendo de manera espiritual es a mantener una mente despierta para cualquier dificultad que se presente, ya sea material o espiritual. Por eso el Señor les está invitando a velar. Tienen que velar, tienen que estar despiertos, alertas a lo que se pueda presentar en nuestras vidas. Y el Señor está enseñando que es a través de la oración, a través de la comunicación con el Padre, en la cual nosotros podemos estar alertas y despiertos. Si no estamos actuando de esta manera, prácticamente nos estamos durmiendo. Y el Señor va a venir a nosotros y va a decir: ¿no han podido velar? ¿No han podido velar? ¿No han podido estar alertas o despiertos ante cualquier dificultad que se presente en nuestras vidas? Luego de que les da la señal de velar y orar, les da la razón por qué lo deben de hacer. Y es precisamente a que somos envueltos a causa de nuestra tentación. Dice el versículo 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación, dice. Y esto tiene que ver con la prueba o con la aflicción que viene a nuestras vidas de manera presencial, ya sea por nuestra propia naturaleza pecaminosa, como dice Santiago, que somos incitados a hacer el mal, o que también Satanás venga de alguna u otra manera a tentarnos para pecar. Recordemos que el Señor Jesucristo tuvo
un enfrentamiento con Satanás, fue invitado a pecar por parte de Satanás y él pudo vencer a través de la palabra de Dios. Y nosotros también debemos de estar entonces alertas a cualquier dificultad que pueda venir a nuestras vidas. Los 3 discípulos que estaban con el Señor Jesucristo deberían de haber estado velando, deberían de estar orando en comunión. El Señor había expuesto a ellos una necesidad: les necesito como amigos. Lo que yo voy a pasar es algo tan difícil, tan fuerte, que necesito de un apoyo de ustedes como amigos. Sin embargo, ellos han estado dormidos. Y aquí el Señor les va a dar una enseñanza importante. ¿Por qué no pueden o no podemos nosotros estar alertas o despiertos? Y la razón principal es que nuestra carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso quiere decir que el creyente tiene victoria en la medida en que su espíritu esté conducido por Dios y controlado por Dios. Andad en el espíritu, andad en el espíritu. Y eso habla de una relación personal con el Padre a través del Espíritu Santo, a través de la oración. Gálatas 5:16 dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero establece también la otra parte, la comparación, un contraste en el pasaje. Dice: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestra naturaleza carnal no quiere someterse. Nuestra naturaleza carnal se quiere deslingar de todo esto y hacer su voluntad y satisfacer sus propios deseos pecaminosos, las obras de la carne, que también Gálatas habla en capítulo 5, versículo 19 en adelante. Todo esto envuelve lo que es la carne, y la carne no quiere someterse al espíritu. Y el Señor les habla a sus discípulos: lo que yo estoy presenciando es algo similar. La carne no se quiere someter, pero tiene que ser fortalecida en el espíritu, tiene que ser avivada en el espíritu. Y lo que le está enseñando de manera teórica, versículo 41 y 42, diciéndoles: velad. Él les invita a velar, a estar en oración, a estar alertas, a que no se resistan a este tipo, porque la tentación puede venir. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No solamente es lo teórico, sino lo práctico en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está siendo angustiado, está siendo entristecido en gran manera. ¿Y cuál es la manera de poder salir victorioso de todo esto? Es a través de la oración. Y lo demuestra en 3 ocasiones, intercediendo al Padre que quite la copa o que la aparte. Pero aún así, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, puede expresar las palabras: no se haga lo que yo quiero. No se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. ¿Sí? Por eso el Señor está demostrando con su persona cómo es una oración poderosa. Cómo es una oración poderosa. Una vez más, versículo 42, después de dar esas palabras a sus discípulos, dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. La enseñanza del Señor es a persistir en la oración y a ser fieles en la oración. Ahora vamos a ver lo que el Señor está pidiendo acerca de Él. La lucha que Él está teniendo acerca de esta copa. ¿Sí? Algunos piensan que lo que el Señor está pidiendo es no morir en la cruz, quitar eso. O sea, dan la idea de que cuando el Señor Jesucristo viene, el Padre dice: quita de mí esta copa, es decir, no permitas que yo vaya a morir físicamente. Y eso va en contra de las Escrituras, incluso en contra de lo que el Señor ha estado enseñando. Recuerda, el Señor ha estado enseñando en 3 ocasiones, anunciando su muerte. Les dije al principio, el Señor sabe quién es, el Señor sabe quién le envió y el Señor sabe a qué vino. Y Él sabe que vino a morir. Incluso en el pasaje anterior, en el versículo 26, versículo 2, dice: saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua. El Hijo del Hombre será entregado para ser
crucificado. Eso habla de la conciencia del Señor Jesucristo. Él sabe para qué está aquí y viene para morir. Entonces Él no está pidiendo que le libre de la muerte física, porque Él está consciente que es la única manera en la cual puede redimir. Sí, en Lucas capítulo 9, verso 51 dice que cuando se cumplió el tiempo en el que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Eso habla de una determinación. Él está determinado a morir. ¿Sí? Él está determinado a morir. Él no está pidiendo entonces aquí en la oración, Señor, quita de mí esta copa. Él no está pidiendo no morir. Él viene, está determinado a morir. Dice Mateo 20:28 que Él vino a dar, a servir, a dar su vida en rescate por muchos. Él viene a dar su vida, Él viene a entregarla. Por lo tanto, en la oración el Señor no está pidiendo que le libre de un sufrimiento físico o de una muerte física. Él está consciente de lo que Él vino. Juan capítulo 12, versículo 27, el Señor estaba orando al Padre y dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Y Él mismo responde: mas para eso he llegado a esta hora. Él no está pidiendo no morir. También se puede interpretar que el Señor está pidiendo que le quite el sufrimiento que está sintiendo en ese instante. Esa agonía, ese sufrimiento, Señor, quita esto que estoy sintiendo. Y se basan en pasajes bíblicos para decir: el Señor escuchó su oración porque le quitó el sufrimiento, le quitó el dolor. Pero no es eso lo que Él le está pidiendo tampoco. Tampoco está pidiendo que le quite el sufrimiento o el dolor que está sintiendo en ese momento. Y se basan también en pasajes de los evangelios cuando dice que Él tenía un sudor como grandes gotas de sangre y que tuvo la necesidad de que un ángel viniera a confortarle. Por eso interpretan que el Señor está orando al Padre pidiendo que le quite un sufrimiento, que hubo necesidad de que un ángel viniera a confortarle. Pero el Señor no está pidiendo tampoco que le quiten el sufrimiento, que dan la idea de que el sufrimiento pudiera ocasionarle una muerte antes de cumplir lo que es el camino de la cruz, antes de llegar a la cruz. Y eso daría a entender que el Señor no tiene control de lo que está ocurriendo o que Él no tiene control de su vida. Sabemos que Él es la vida y sabemos que Él tiene poder para poner la vida y para volverla a tomar. El control de la vida está en sus manos. Nada le puede quitar la vida al Hijo de Dios. ¿Sí? Por eso la oración del Señor no puede estar relacionada con una posible muerte física que Él no pudiera controlar, y mucho menos con el seguimiento de un camino que le evitara llegar a la cruz. Él viene, Él sabe quién es, sabe quién le envió y sabe a qué ha venido. Y Él viene a morir en la cruz. Y eso lo va a cumplir. Eso lo va a cumplir. Para entender entonces qué es lo que el Señor está pidiendo en la copa, o lo que aquí el evangelista de Mateo habla de la copa: quita de mí esta copa. Vamos a ir a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice, versículo 7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí vemos la clave de lo que el Señor está pidiendo. ¿Sí? Los que expresan la idea de que el Señor está pidiendo que el sufrimiento sea quitado de su persona para que Él pueda cumplir su propósito de ir a la cruz, se basan en este pasaje en el que el Señor
dice, fue oído a causa de su clamor, diciendo el clamor que el Señor expresó en Getsemaní, el Señor lo escuchó y le quitó el sufrimiento. Pero no es eso lo que está ocurriendo. Tampoco es la idea de manifestar que el Señor escuchó la voz de Jesucristo y por eso lo resucitó, ¿sí? Cumpliendo en él lo que él estaba pidiendo. Pero sabemos que el Señor Jesucristo tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar. ¿Qué es entonces lo que el Señor Jesucristo está pidiendo cuando se refiere a muerte en el versículo 7 de Hebreos? En los días de su carne, es decir, en su naturaleza, es un pasaje paralelo o relacionado a lo que es en Getsemaní, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. La pregunta es, ¿en qué sentido fue oído? O en otras palabras, ¿a qué muerte se refiere? Porque sabemos que la muerte física no es. La muerte física no es, porque el Señor tiene poder sobre la muerte física. ¿Sí? La muerte física o la palabra muerte significa separación. Y eso ya lo hemos visto anteriormente. Muerte significa separación. Cuando existe una muerte física es porque hay una separación del cuerpo con el espíritu. El incrédulo está en una muerte espiritual porque está separado de Dios. Hay una separación, ¿sí? La muerte es una separación, entonces, o del cuerpo físico o de Dios. Tiene una consecuencia posterior en Apocalipsis cuando habla de la muerte segunda. El Señor no llega a la muerte segunda, pero tiene que cumplir el propósito a lo que ha venido. Como santo no puede morir y ser santo siempre. Tiene que recibir en él el pecado para poder pagar el precio. La naturaleza divina del Verbo conocía la resolución del problema. Sin embargo, la naturaleza humana se ve conmovida ante una situación por la que había que pasar, que comprendía precisamente la experiencia de una muerte espiritual. De ahí que el Señor Jesucristo expresa cuando está en la cruz del Calvario, Padre mío, o Dios mío, ¿cómo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay una separación del Padre. Algo que el Señor Jesucristo nunca ha experimentado anteriormente. La unidad o la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es eterna, por lo cual va a llegar un momento en que eso va a ser separado por un momento, no definitivamente o no de manera eterna, sino que por un momento va a haber una separación. La muerte espiritual entonces tiene lugar cuando el juicio de Dios desciende sobre el Cordero inocente para quitar el pecado del mundo. Juan capítulo 1 verso 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero que va a quitar el pecado del mundo. Cuando nosotros estudiamos anteriormente lo que es la Pascua, los corderos que eran traídos para el sacrificio eran corderos perfectos, sin mancha, sin defecto. El sacerdote venía y observaba ese cordero, miraba que era perfecto y es apto, y entonces después es enviado al matadero. El Señor Jesucristo es nuestra Pascua. Él viene, celebra la última Pascua en el versículo 26 con sus discípulos, pero a la misma vez Él se ofrece a hacer la última Pascua, el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Y es lo que está presenciando el Señor Jesucristo. Una separación de su Padre por quitar el pecado del mundo. Esta experiencia por la que jamás había pasado es la separación del Padre a causa del pecado. Constituía una situación tal que el Santo Hijo de Dios en carne humana le conmocionaba, le conmovía, le llenaba de tristeza, y desde su naturaleza humana él no deseaba experimentar esa separación con su Padre. Pero Jesús tenía que experimentar una muerte espiritual y física a causa de ser el sustituto de los pecadores.
Él tenía que experimentar esto para poder ser el sustituto de los pecadores. La penalidad del pecado de los hombres fue traspasada al Hijo. Quedaba por resolver la penalidad de la eterna separación de Dios a causa del pecado. La demanda de la justicia de Dios debía de cumplirse plenamente en el Hijo. Y fue un instante de separación nada más. Fue un instante el cual el Señor se separa del Padre, o Dios se separa de su Hijo. Por eso expresa en la cruz. Él siente esa separación y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algo nuevo para el Señor Jesucristo en su naturaleza humana, algo nuevo para el Señor Jesucristo en su naturaleza divina. Sabe de que eso va a ocurrir, pero no se imagina cómo va a ser. Y un instante separado de Dios, un instante de su presencia es terrible para el ser humano, para nosotros. De ahí que el Evangelio tiene que ser predicado y evangelizar a nuestra familia, a nuestros hijos, y llamarles a una comunión plena con Dios, porque separados de Dios nada podremos hacer. Si parafraseamos entonces la oración que el Señor está haciendo en Mateo capítulo 26, ¿qué es lo que pide? Jesús ora al Padre para que su vida física le sea restaurada en la resurrección y la comunión con Él le sea devuelta antes de entregar su vida física voluntariamente en la cruz. De ahí que Hebreos dice: fue oído. Fue oído. Su oración fue escuchada. Su restauración física va a suceder. Su comunión con el Padre también va a suceder. Va a ser restaurada esa comunión con su Padre. El Señor está pidiendo que todo eso sea restaurado. ¿Sí? Y dice Hebreos, fue oído. Ese clamor fue escuchado. ¿Sí? El Señor experimentó todo esto en el Getsemaní. El Señor empieza en Getsemaní a quebrantar su corazón, y el Padre empieza también a quebrantarle, a sujetándole a padecimientos. ¿Sí? En la cruz, Cristo experimenta la muerte espiritual en la separación del Padre, no por su pecado, sino por el pecado de todos nosotros. Él lleva nuestro pecado. Por eso expresa las palabras ya al final. Después de que existe una separación, y esto lo veremos más adelante cuando estudiemos las 7 palabras del Señor Jesucristo en la cruz, vemos que hay un momento en esas 7 palabras donde existe la separación, y hay un momento después de la separación que viene la restauración. O sea, por eso el Señor Jesucristo, antes de morir, dice: consumado es, hecho está. Lo que la ley demanda del pago se cumple. Hecho está. Él puede expresar entonces al final: consumado es. Y ya que está consumado, entonces, como ya está restaurada la relación con su Padre una vez más, Él puede decir ya al final: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo sucede en un lapso de pocas horas en la cruz del Calvario, pero el Señor empieza a sentir, empieza a angustiarse desde el Getsemaní, empieza a sentir la presión en su alma y en su corazón. Analizando lo que es la copa entonces, la copa comprendía la experiencia de una muerte física, la responsabilidad penal por el pecado, la separación del Padre, la entrega en precio del rescate del mundo. 4 cosas representaban la copa para el Señor Jesucristo. En esto se alcanza la suma de la expresión de la obediencia, entrega y sumisión al Padre. De ahí que Pablo habla en Filipenses capítulo 2, versículo 8, que él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 43, versículo 44, después de esta analizar lo que es la oración del Señor, viene a sus discípulos una vez más en el versículo 43 y los encuentra durmiendo una vez más. Dice Mateo: porque sus ojos estaban cargados de sueño.
Cuando él regresa en el versículo 44 por tercera vez a orar, diciendo las mismas palabras, llegamos al versículo 45. Dice, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormir ya y descansar. Analizamos el versículo 37, cuando el Señor, versículo 38, les dice, mi alma está triste, hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Aquí vemos la necesidad del Señor Jesucristo como humano de un amigo. En otras palabras, Él deja de ser el pastor de sus ovejas para convertirse en el amigo y la necesidad de un amigo que interceda con Él. Después de que la angustia y esta tristeza que Él siente en la oración y esa oración es contestada por Dios, viene paz a su alma, viene paz a su corazón, vuelve a ser el pastor de sus ovejas y se preocupa ahora por el cuidado de ellas. ¿Y qué es lo que les espera a los discípulos después del Getsemaní? Lo veremos la próxima semana. Viene el prendimiento, vienen las luchas, entonces sí, los discípulos a correr. ¿Qué ocupan los discípulos físicamente? Fuerzas. Por eso el Señor Jesucristo ahora vuelve a actuar como pastor de sus ovejas y les dice, duerman y descansen. Es como si el Señor les dice a sus discípulos, lo que viene no es fácil, van a ocupar energías, van a ocupar fuerzas, descansen lo que pueda, tal vez una hora de descanso. Físicamente a veces nosotros dormimos 15 minutos y parece que revivimos. El Señor nos da fortaleza y se preocupa por nosotros y lo hace aquí, preocupándose por ellos. La clave de la oración la encontramos en las palabras del Señor Jesucristo cuando se somete totalmente a su Padre, diciendo, hágase tu voluntad. La agonía iba a terminar después de esta oración. La confrontación íntima y personal del Salvador iba a dar paso a una experiencia física. ¿Sí? De aquí, después de esta agonía, viene lo físico. Más adelante el Señor es apresado, es lastimado, es azotado, le ponen corona de espinas y llega hasta la cruz. Todo esto viene. De ahí la necesidad de que lo que viene para nosotros nunca es fácil y no sabemos cómo viene. Por eso debemos de orar intensamente y es la lección que el Señor les da a sus discípulos en su persona en esta situación. Que oren intensamente. El creyente debe de orar para que le sea otorgada gracia necesaria para soportar la aflicción y salir victorioso de ella. La oración no consiste en pedir a Dios que nos quite la lucha o que nos quite la prueba, sino que nos dé fuerzas para soportarlas, sabiduría para entenderlas y satisfacción para asumirlas. Todo eso implica lo que es decirle al Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Por lo cual, estas palabras, hágase tu voluntad, es la mejor expresión de una oración en medio de la prueba. Hágase tu voluntad. A veces la voluntad no nos gusta, a veces lo que estamos pasando no nos parece bien, pero si descansamos en estas palabras, nos va a traer paz a nuestro corazón. El Señor tiene control de todas las cosas como lo hace con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo trae esta enseñanza aún antes de ir a la cruz, para enseñar a sus discípulos también a someter toda nuestra voluntad al Señor. Versículo 46, ya es el final del pasaje. El Señor anuncia entonces aquí que el traidor se acerca. Y eso ya entrará en la siguiente exposición que más adelante estudiaremos. Pero para concluir entonces con este pasaje, podemos aprender entonces que ante el Getsemaní no queda más que decir unas palabras más basadas en el versículo 20 de Gálatas 2. Pablo expresando estas palabras, al final de este capítulo usted encontrará estas palabras: el Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es la lucha, lo hizo por amor. Él se entregó a sí mismo por mí. Todo aquel sufrimiento, toda aquella confrontación, toda aquella agonía que el Señor presenció
con lágrimas y con clamor intenso, como dice Hebreos, eran la expresión del reconocimiento de lo que más adelante sería la redención del pecador. El Hijo de Dios se enfrentaba a lo que significaba gustar la muerte por todos. ¿Era necesario? Para nosotros sí. Él no tenía por qué morir, pero lo hizo por amor, porque se amó y se entregó a sí mismo por nosotros. La pasión es la realidad expresiva del Getsemaní. Ante su tiempo de agonía solo cabe la entrega personal sin condiciones como manifestación de gratitud. Quien vive para Cristo, el que se entregó sin reservas, no puede menos que ser un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Si nosotros queremos vivir para Cristo, ya conociendo el sufrimiento de Él, lo que Él padece por nosotros, padeció por nosotros hasta llegar a la cruz, debemos de ser un sacrificio nosotros también y vivir para Él. Es lo que dice Romanos 12:1. Ser de un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ese debe ser nuestro culto racional cada día, en agradecimiento al sacrificio que Él hizo por nosotros. Como dice Gálatas 2:20, Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Esa tristeza para el Señor se convirtió en gozo después, al ver la obra cumplida, a ver en su mente, en su predestinación, ya estaban ustedes, ya estaban Iglesia Bíblica Piedra Angular, y Él nos amó y se entregó por nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te alabamos y te damos gracias por tu amor, Señor. Gracias por este sacrificio que has hecho por nosotros, por haberte entregado por nosotros, Señor, porque tú eres perfecto, tú eres santo, Señor, 3 veces santo, Señor, y lo haces sabiendo, Señor, que ninguno de nosotros merecemos todo lo que tú haces por nosotros, pero por tu gracia lo hemos recibido, Señor, y lo que recibimos de ti, Señor, es grandioso y maravilloso. Solo refleja ese amor tan grande y maravilloso que nos has tenido, Señor, aún antes de la fundación del mundo, Señor, estuviste dispuesto a ser ese Cordero perfecto que pudiera venir y limpiarnos de toda maldad, Padre. Gracias por el perdón a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén.